Muy buenas tardes. Para dar inicio al programa Orientación Magisterial del día de hoy. Hoy es 19 del mes de julio del año 2020. Hoy es el día en que se cumplen los 43 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Una revolución democrática que puso fin a una dictadura cruenta que afectó durante décadas a un país que como Nicaragua vivió durante mucho tiempo en una situación de represión y de opresión. Creo que los sandinistas entraron en esta fecha en Managua y desalojaron definitivamente del poder a Anastasio Somoza, uno de los tantos dictadores que sufrió toda América Latina. Creo que nosotros sabemos de dictadura y ellos lograron, creo que, salir finalmente en esta fecha 19 de julio de la dictadura somocista e iniciar un proceso democrático, yo diría difícil, pero en sentido general una ruta de cambio en este hermano país. Hoy, al igual que todos los domingos, vamos a estar tratando temas de interés y hoy también contamos con la participación de nuestra presidenta, la compañera Xiomara Atlante. Profesora. Bueno, buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a todo el público que nos sintoniza a esta hora en su programa Orientación Magisterial. Muchas gracias, como siempre, la gratitud por el favor de su sintonía. Ciertamente, Rafael, el día de hoy tenemos, igual que todos los domingos, un programa cargado de múltiples informaciones muy importantes, trascendentes y que nos parece que serán de gran interés para toda nuestra teleaudiencia, sobre todo para los maestros y las maestras. De manera que hoy tenemos un interesantísimo programa y quiero comenzar, Rafa, felicitando de manera formal, aunque ya de manera interna nosotros lo hemos hecho, felicitando a aquellos compañeros nuestros, maestros y maestras que resultaron electos en los pasados procesos, en ambos, en el proceso municipal, en la que se eligieron las autoridades municipales, en los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras, vicealcaldesas y vicealcaldes, y por supuesto en este recién finalizado proceso del día 5 de julio, en donde se eligieron, se renovó el Congreso de la República, y entonces ahí hubo maestros electos, y nosotros queremos felicitar de manera muy especial, comenzando primero por los del Comité Ejecutivo Nacional, felicitar en el proceso de marzo, la compañera Nelly Bonilla, quien es la encargada de equidad y perspectiva de género del Comité Ejecutivo Nacional, que salió electa regidora. Y en el caso de los diputados, tenemos la repostulación, tuvimos del compañero Eduardo Hidalgo y que salió electo nueva vez, reelecto. Y entonces en el caso de una nueva adquisición ahora para el Congreso de la República, el profesor Norberto Ortiz, quien además de ser el secretario de Educación y Formación del Comité Ejecutivo Nacional, también es el presidente de la ADP del municipio de Bonao, provincia Monseñor Noel. De manera que en ellos, tanto en Eduardo como en Norberto, como en Nelly, le damos las más sinceras y calurosas felicitaciones en nombre del Comité Ejecutivo Nacional a todos y todas los que resultaron electos en estos procesos, a todos nuestros colegas. Eso dice que el magisterio va avanzando, continúa avanzando también en el escenario político y en el escenario de incidencia de la sociedad dominicana. Enhorabuena. Así es, creo que con los compañeros que están en el Congreso, los nuestros, vamos a decirlo así, y muchos otros diputados y senadores que yo sé que nos van a acompañar, habremos de trabajar la agenda legislativa magisterial y la vinculada al sistema educativo nacional. Y creo que la vamos a necesitar más que nunca porque hay en la agenda del Congreso temas
que tocan directamente al magisterio y a la educación. Y ahora ¿sí? El magisterio tiene un senador, el magisterio, el profesor Valentín Medrano, salió electo senador, y bueno, y hay otro diputado, aun cuando no es del comité ejecutivo, pero es un maestro, que es el profesor Julito Fulcar, también de la provincia Peravia, de manera que está representado el magisterio. Definitivamente parece que vamos a tener un buen escenario para el debate de reforma positiva a favor de la educación y a favor del magisterio en la República Dominicana, incluyendo la preservación de conquistas magisteriales permanentemente amenazadas, y alrededor de la cual hay depositada en el Congreso y en el debate propuestas de reforma con intereses de sectores empresariales que siempre han sido enemigos del magisterio, y yo diría, y del país. Así es, Rafael. Así es. Bueno. Profesora, tenemos tarea mañana. Yo creo que sería bueno que usted nos informara todo, ¿verdad? Todo el magisterio, ese encuentro tan importante previsto para el día de mañana lunes. Bueno, así es. El país sabe que a raíz de los resultados del proceso electoral, que sale electo el presidente de la República, presidente electo de la República, Luis Abinader, y quien ha comenzado a hacer designaciones para la próxima toma de posesión el próximo 16 de agosto. En ese sentido, ya designó recientemente quién será el ministro de Educación. Un maestro, una persona ligada a la educación de mucho tiempo, y además ligada al sindicato, en tanto fue mucho tiempo dirigente del sindicato, fue vicepresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, además ha ocupado distintas posiciones en términos educativos, fue subsecretario, cuando decíamos subsecretario, ¿verdad? En el periodo 2000-2004, subsecretario de Educación, en ese momento, ¿verdad? Subsecretario, y una persona, repito, ligada al magisterio, en tanto fue muchos años dirigente del Comité Ejecutivo Nacional. Me refiero al profesor Roberto Fulcar, quien ha sido ya designado ministro de Educación por las nuevas autoridades electas en el país, de manera que nosotros primero que saludamos esa designación, felicitamos esa designación del profesor Fulcar, porque hace tiempo que el magisterio pedía a gritos que un educador o una educadora llegara al Ministerio de Educación, para entonces nosotros sentir que se siente identificado con, no solo con la clase magisterial, sino con todo lo que tiene que ver y que envuelve y que encierra un ministerio tan importante como lo es el Ministerio de Educación, y un ministerio tan complicado por lo grande que es y los múltiples fases y los múltiples programas que maneja. Es algo complicado, y entonces de entrada quien conoce el área entonces lleva una ventaja, porque se supone que viene ya conociendo a manejar de una manera distinta todo lo que tiene que ver con esos procesos que son, repito, bastante complicados. El profesor Roberto Fulcar solicitó al Comité Ejecutivo Nacional, en el marco de distintas visitas que ha estado realizando a distintos sectores, ha pedido estar en el Comité Ejecutivo Nacional, que le recibamos, y por supuesto nosotros en una reunión el pasado viernes decidimos recibirle este lunes, es decir, mañana lunes a las 12 del mediodía estará visitándonos el doctor Roberto Fulcar en las instalaciones de la sede nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Con él, Rafael, pretendemos dialogar a petición suya misma, y además es una responsabilidad que le concierne, le sale a la ADP, hablar sobre lo que sería el inicio del año escolar que se avecina, cuál es la opinión de la ADP, socializar con la ADP qué piensa, cómo entiende que debe ser este proceso. Y de parte nuestra, por supuesto que no vamos a desaprovechar la oportunidad de que el recién designado ministro llegue a la ADP, para nosotros ahí entonces abordar temas pendientes que tiene el magisterio sobre la mesa, y también temas de la educación, temas importantes de la educación. Tú hablabas hace unos minutitos
sobre las distintas reformas que están pendientes, y todo eso debe ser materia de conversación, de diálogo, un poco para ambientarlo, aun cuando no sea juramentado, para que pueda tener todos estos insumos, se los pueda llevar y pueda ir preparándose para dar respuesta en la medida de las posibilidades inmediatamente seguramente. Así mismo es, Xiomara, hay temas de agenda múltiples. Dentro de los temas de agenda, yo diría la agenda magisterial habrá de ser abordada mañana en esa reunión, incluido los acuerdos que se firmaron con la gestión pasada, y en los cuales hay un conjunto de aspectos que tocan directamente al magisterio. Hay aspectos vinculados a la dignificación docente, hay aspectos vinculados con los pensionados y jubilados que deben ser abordadas con el actual presente ministro de Educación, de manera que él va a tener, yo creo, del magisterio una agenda de trabajo que habrá de pautar su respuesta de manera paulatina. Hay temas también pendientes, como la del concurso de oposición, para ver si finalizamos de una vez por todas la situación que viven los maestros contratados, que eso es una real desgracia, y lógicamente todos los aspectos que tienen que ver con la carrera docente, que constituye, digamos, parte del desafío del magisterio en el presente periodo. Así es, Rafael. Algunos temas, claro que tal cual están pautados en el acuerdo, serían de forma paulatina, pero otros habría que darle respuesta de manera inmediata, y otros que hay que iniciar su preparación para que entonces en el tiempo en que está establecido se le pueda dar respuesta, como es el caso de la próxima evaluación por desempeño docente, que corresponde al año que viene. Sin embargo, hay que preparar todo ese andamiaje, todo ese proceso, para que podamos cumplir en el tiempo. Tendríamos que comenzar inmediatamente a preparar todo esto, de manera que hay temas que podrán esperar un poquito, pero hay otros que no esperan. El tema de los coordinadores, que es un tema que quedó ahí sobre la mesa, y que las autoridades que aún permanecen en el Ministerio de Educación no le pusieron una fecha cierta para la solución. Sin embargo, nos parece que este es un momento propicio para ponerle un mes y un día cierto para la solución de esta situación, como otras. Igual, cuando tú mencionas el tema de los pensionados y jubilados, nos parece que es un tema de justeza, y que hay que inmediatamente definir en qué momento, el tiempo inmediato, será resuelta esta situación, de manera que estos y otros temas, como hemos dicho, serán temas de abordar mañana en esa reunión. Así que muy atentos y muy atentas a este momento importante, nos parece. Eso es correcto. Bueno, los compañeros deben estar pendientes que finalizada esa reunión, el comité ejecutivo habrá de producir una información inmediata, pienso yo, para que todos los maestros y maestras y el país sepa que se trató, y si hay algún tipo de acuerdos iniciales, y la reacción, lógicamente, del ministro respecto a los temas que se acuerden. Doña Xiomara, vamos a hacer una pausita. Muy bien, Rafa, sí, lo que usted ordene. Sí, señor director, vamos a hacer una pausa breve y continuamos con el programa Orientación Magisterial. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA.
a nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Entra. Sí, continuando con el programa Orientación Magisterial, doña Xiomara, que cuando se desarrolla un programa de manera virtual dan sus cositas. Sí. Y eso yo sé que nuestros compañeros y el país lo sabe y lo entiende. Pero es lo mismo virtual, o sea que virtual, se perdona, sí. Rafael, bueno, es importante que expliquemos algo y que demos una orientación muy precisa al magisterio en torno a un tema que nos tiene muy preocupados al Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros sostuvimos una reunión el pasado viernes y en esa reunión hubo un informe pormenorizado de la situación que vive el magisterio a propósito del auge y el avance que ha tenido la pandemia en los últimos meses del COVID-19. Y entonces nosotros estamos sumamente preocupados. Según el informe, porque ustedes saben que nosotros podemos tener un control un poco exacto del tema de la evolución de la pandemia a lo interno del magisterio y de sus familiares, porque nosotros estamos yendo en auxilio, en apoyo emocional y también económico de las familias, de maestros y de los maestros como tal, y entonces eso permite que de cada seccional podamos recibir con periodicidad el informe de quién se infecta, inclusive inmediatamente fallece un compañero, y la verdad que ha sido una situación dramática para el magisterio que me parece que se ha colocado casi como el sector salud, o yo diría que más vulnerable que el sector salud, y eso nos preocupa. Nosotros, tengo en mis datos aquí, 385 maestros y maestras al día de hoy afectados del COVID-19. Nos parece, porque este dato sí es un poco menos preciso, pero que han fallecido más de 20 docentes y sus familiares también con un número muy elevado, una cantidad muy elevada de familiares directos, digamos cónyuges, hijos menores de edad que han resultado afectados con el COVID-19. Y nosotros queremos hacer un llamado a es un llamado a la población, es un llamado en términos generales. Ahora, en el caso de la población docente, compañeras y compañeros, vamos a cuidarnos, hay que cuidarse, hay que lavarse las manos con mucha frecuencia, aunque parezca una manía, hay que hacerlo con tanta frecuencia que las manos se resequen y se resientan. Es preferible que las manos se resequen y que se resientan a que nosotros podamos llegar el virus, a transmitir el virus por alguna vía a nuestro organismo. Hay que ponerse la mascarilla. La mascarilla no nos la podemos quitar para hablar, porque si nos la quitamos para hablar porque molesta, entonces estamos haciendo dos cosas muy graves. Primero, estamos propagando a través de las gotas de saliva que caen el virus, pero además estamos siendo nosotros vulnerables a ser receptores del virus. Cualquiera que haya dejado el virus por ahí, si usted se desprotege, se descubre tanto la nariz como la boca, entonces está poniéndose muy expuesto. Hay que guardar las normas de higiene que se han venido propagando a través de distintas formas y de distintos medios, radio, televisión, anuncios. Se ha hablado bastante de eso, pero eso hay que mantenerlo. El distanciamiento hay que mantenerlo. Mira, yo, Rafael, diría que la gente, no es que ya es casi imposible hablar de quédate en casa, eso se sabe que no es posible, hablar directamente de que nos vamos a quedar en la casa. Ahora, vamos a salir lo menos posible, vamos a salir única y exclusivamente a las cosas imprescindibles
Si una sola persona puede ir al supermercado, que vaya una sola persona, porque es más fácil higienizarse una sola persona y alguien que higienice todo lo que se trae de la calle, que higienice lo que se trae del supermercado, lo que se compra en los colmados, todo lo que entra a la casa, hay que inmediatamente higienizarlo, porque la verdad es que lo que estamos viendo es sumamente alarmante, sumamente preocupante, y nosotros estamos viendo que se ha desbordado el tema de la pandemia en el área magisterial, y entonces nosotros estamos buscando una explicación por el tema de que los centros educativos están cerrados. Entonces eso nos preocupa mucho porque tememos que se desborde la capacidad de nuestros hospitales, que se desborde la capacidad de los centros hospitalarios, y entonces es una situación que podría salirse de control, que está casi fuera de control. De manera que queremos exhortarles a cuidarse y también a cuidar a sus familiares. Toda la familia tiene que entender que quien quiera hacer una vida en la calle, entonces no puede estar permanentemente en roce y en contacto directo en la casa, porque va a la calle, trae situaciones que entonces la va a transmitir en la casa, y entonces queremos hacerle esa exhortación a nuestros colegas maestros y maestras. Eso es correcto, Xiomara. Hoy que estaba viendo información, noticias a través de las redes, ciertamente todas son noticias lamentables sobre COVID del país y de todas las regiones. Hemos encontrado incluso funcionarios actuales y electos que han salido afectados, ellos y su familia, con el tema del COVID, y eso de verdad que tiene un costo muy alto para la sociedad dominicana. Ayer murió una diputada recién electa de la provincia de Valverde, muy lamentable, porque era una mujer joven y con una posición prometedora, diputada al Congreso de la República por el Partido Revolucionario Moderno, y lamentamos mucho ese fallecimiento. Desde aquí le damos las más sinceras condolencias a sus familiares, y murió de COVID la diputada. Igual esta semana tuvimos el lamentable fallecimiento de Víctor. De nuestro Víctor. Sí, muy importante, un cantautor, más que cantautor, yo diría un hombre comprometido con el país. Así es. Que tiene historia de lucha permanente desde los años 70, en que el país vivió todo un régimen de represión. Víctor estuvo, yo diría, en primera fila, con su guitarra, con su voz, con su pluma, produciendo respuesta frente a toda esa situación de desigualdad, de opresión que vivió y de alguna manera ha seguido viviendo la sociedad dominicana. Víctor ha producido canciones bellas, muy bellas canciones, que creo que su vida y su obra permanecerán por siempre en el pensamiento y en los corazones de todos los dominicanos y la dominicana. Víctor también un cantante conocido a nivel internacional, con un nivel de relación y vínculo permanente, yo diría con toda América Latina, fundamentalmente con los cubanos que tuvieron en Víctor, yo diría uno más de sus ciudadanos, por su compromiso permanente con la defensa de los derechos de un pueblo que decidió una ruta como es el pueblo cubano. Así es. Xiomara, llamar a los compañeros a tener la paciencia del lugar, sobre todo los compañeros que visitan nuestro local nacional, que sepan que hemos tomado y estamos tomando un conjunto de medidas necesarias. Hay que cumplir con los protocolos para poder accesar, no hay que ponerse guapo con eso. Si se les pide que hay que lavarse la mano, profesores, lávense la mano, que por algo lo estamos diciendo. Si se les dice no puede entrar sin mascarilla, no puede entrar sin mascarilla, ¿verdad? Si se les dice espere un momento hasta que lo que están adentro salga, espere un momento hasta lo que están adentro salga. Lo digo porque ha habido algún tipo de contratiempo con algunos maestros que a veces no aceptan la necesidad de organizar estas cosas de manera diferente para poder seguir recibiendo los servicios que se dan desde nuestro local
pero tratando de poner lo menos posible en riesgo al personal que está y a los mismos compañeros que asisten a buscar alguna información. Claro, sobre todo, así mismo, Rafael, que es por la seguridad de todos, o sea, por la salud, por la seguridad sanitaria de todos. O sea, cuando se imponen este tipo de reglas, estamos preservando no solo la salud de los que laboran con nosotros allí y de los dirigentes, sino también estamos preservando la salud de los que ingresan. De manera que sí, me adhiero a tu pedido de paciencia con nuestros colegas, y también yo les quiero sugerir a los colegas que utilicen los teléfonos de los dirigentes municipales y de nosotros, los dirigentes nacionales, para hacer llegar sus expedientes, porque eso también, el papel, los expedientes que se manejan de una mano a otra también pueden ser transmisores del virus. Entonces, para que podamos ir eliminando esa vía de contagio, ese riesgo, si usted va a entregar algún expediente, trate de hacerlo por la vía del WhatsApp. Por la vía del WhatsApp usted lo puede hacer llegar y también tendrá el mismo tratamiento, será recibido con la misma seriedad y trabajado con la misma prontitud. Por favor, todo lo que se pueda hacer vía telefónica, vía el internet, hagámoslo hasta que nuestras autoridades puedan controlar un poco el avance de la pandemia, porque la verdad, sin ánimos de querer alarmar ni de querer asustar a la población, la situación, yo pienso que nadie ignora en este país que la situación que estamos viviendo es sumamente complicada, bastante complicada, está muchísimo más complicada que la situación que vivimos en el mes de marzo cuando se hizo el llamado a cuarentena en aquel momento. Bueno, también informar que nosotros vamos a estar haciendo labor de desinfección del local completo. Sí. En el transcurso de esta semana vamos a estar en eso. Nosotros necesitamos garantizar al máximo la salud y la vida de quienes están permanentes en el local y de quienes visitan el local nacional. Así que nuestros compañeros lo saben, y insistir en eso que usted dice, Presidenta, que usen lo más posible los teléfonos y la vía electrónica de comunicación, que siempre están disponibles. Creo que los dirigentes siempre estamos disponibles para recibir una llamada, para responder a un WhatsApp, para recibir información, expediente y responderla por esa misma vía. Solo serán unos días, pero hay que sacrificarse estos días. Claro, yo pienso. Claro. Sí. Bueno, cuando nosotros estamos en el local y vamos, pero es que mientras más personas tienen acceso, entonces más riesgo de contagio tenemos todos. Entonces, todo lo que podamos hacer para eliminar el tanto contacto permanente, pienso que aporta y que viene, como repito, a beneficiar la salud de todos y de todas, no solo de nosotros, sino también de nuestros visitantes, de los dueños, que son los docentes. Rafael, yo pienso que es correcto ratificar que igual continuamos dándole seguimiento a todos los casos de compañeros afectados por COVID. Sí, que estos programas nuestros se mantienen y lógicamente tienen que mantenerse, no hay de otra. Por tanto, los compañeros saben que tienen y cuentan con el sindicato en caso de cualquier situación. Es bueno también indicarle que las unidades de servicio de salud, tanto el SEIMA Santo Domingo como el SEIMA Santiago, también han estado tomando medidas para mejorar todo lo posible la atención a los compañeros y compañeras que van a buscar servicio. Indicarles sobre ese tema también, que al igual que muchos centros públicos y privados, también los hospitales nuestros ahora mismo están prácticamente al límite de la demanda, y que eso nos va a obligar a tomar quizá algunas medidas extra para garantizar que ningún maestro que necesite atención de salud no la pueda conseguir porque se haya dificultado de esa manera. Igual pedirle a los compañeros la paciencia que llevan, porque muchas veces se les exige unidades pequeñas como la que nosotros tenemos tanto en Santiago como en Santo Domingo, que den lo que no pueden dar, ¿verdad? Entonces creo que en todo caso es bueno decir, hemos estado en comunicación con los directores de ambos hospitales y de la ARS en la dirección de acompañar las medidas que nos permitan siempre mejorar los servicios que se están brindando en estas dos unidades, de manera tal que nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros afiliados y los afiliados a la ARS SEIMA, pues
puedan contar con ese espacio. Vuelvo y digo, están prácticamente al límite de su capacidad de ocupación. Entonces es bueno que los compañeros sepan si van y en algún momento determinado tienen que esperar un ratito hasta que lo atiendan, y ya veremos las medidas complementarias que tendremos que tomar para tratar de mantener abiertas las coberturas y la atención a los maestros y las maestras en nuestras unidades de servicio. Así es, Rafael. Mira, Rafa, yo quiero que hablemos ahora de un tema que es el tema que está sobre la mesa. Yo pienso que el que tiene ahora mismo un nivel más alto de expectativa, no solo en el magisterio, no solo en el Ministerio de Educación, en las autoridades, sino también en la sociedad en su conjunto, porque yo creo que al igual que hay incertidumbre y hay preocupación en el magisterio con el tema del inicio del próximo año escolar, también lo hay en los padres y madres como nunca, porque sienten que ha habido un vacío de información, que hay un limbo y que no hay una directriz clara que diga a este país cómo es que vamos a iniciar el próximo año escolar, cuándo iniciará y bajo qué condiciones iniciará, en el marco de una situación como lo hemos venido nosotros hablando hasta este momento, que envuelve a toda la sociedad dominicana, que envuelve a todo el país, y además agregándole que quienes van a los centros educativos son o niños, niñas o jóvenes, y le ha dado mucho trabajo a las autoridades poder controlar y llevar a la obediencia a los adultos. ¿Qué será entonces para nosotros poder llevar a entender el tema del distanciamiento físico, de guardar las normas de higiene a niños, a niñas y a estudiantes jóvenes que sabemos cuál es la conducta de la naturaleza de sus edades, ¿verdad? Entonces es un tema delicado, un tema difícil, y yo quiero entonces que nosotros aquí le expliquemos al país y le expliquemos al magisterio qué cosas vimos nosotros en nuestra reunión del pasado viernes. Pienso que todo el país sabe que nosotros, en el marco de aquella comisión que se conformó en el Consejo de Educación, de la cual la ADP fue parte, bueno, tú mismo representaste la ADP en esa reunión, nosotros presentamos un documento en el que hacíamos planteamientos muy puntuales. Hace alrededor de un mes y medio de esto, exactamente no recuerdo la fecha de Rafael, pero sé que hace más o menos un poco más de un mes que se dieron estos encuentros, y la ADP hizo su planteamiento, lo hicimos en el marco de la comisión de las instituciones del Consejo, pero además lo hicimos público, haciendo planteamientos de iniciar el próximo año escolar con un modelo híbrido de formación. Claro, después de esto han cambiado muchas cosas, porque fruto de todo lo que ya hemos mencionado, ha habido un avance significativo en los contagios del coronavirus, y entonces eso hace que nosotros nos reuniéramos y le incorporáramos algunos elementos nuevos a esa propuesta que sigue teniendo vigencia, pero le agregamos cosas nuevas para aportar, y como mañana tendremos el encuentro con el ministro designado de Educación, ahí también con él socializaremos y le entregaremos de manera formal estos planteamientos que hemos puesto en claro en el marco del Comité Ejecutivo. Lo primero es que entiende la ADP que no es posible iniciar docencia el próximo 24 de agosto. No es posible, estamos viendo cómo los casos aumentan, cuál sería el control que tendríamos. De manera que nosotros planteamos formalmente que tienen que las autoridades abocarse a hablar de la posposición de ese inicio de año para el 24 de agosto. No es posible y tenemos que aceptar que no están dadas las condiciones. Pensamos nosotros también que se debió haber iniciado con tiempo a preparar, a hacer los preparativos para abocarnos a la nueva realidad que vamos a estar viviendo durante un largo tiempo, lo dicen los expertos, y esa nueva realidad llama a que podamos ir de manera gradual virtualizando la educación y preparándonos para una educación completamente a distancia. A distancia quiere decir
una educación, una parte que perfectamente puede ser virtual si nos preparamos, y con los otros mecanismos, instrumentos, estrategias de la distancia, que incluyen la radio e incluye la televisión. Nosotros hemos dividido este proceso en dos partes. Lo primero es posponer formalmente con responsabilidad el inicio para agosto. Segundo, hay que iniciar los preparativos antes de poner fecha. Digamos que antes de poner fecha lo primero que hay que hacer es iniciar los preparativos. Mientras tanto avanza el mes de vacaciones del magisterio, que estamos en el mes de vacaciones del magisterio, podemos ir, el ministerio, las autoridades deben ir preparando las plataformas que se van a usar para impartir la parte de docencia que se va a impartir de manera virtual cuando el curso de la pandemia diga que podamos ir reincorporándonos. Entonces, esto amerita que se seleccionen las plataformas, que pueden ser más de una. Inclusive en regionales grandes como la regional 10 y la regional 15 se pueden utilizar varias plataformas idóneas e interactivas que permitan que haya una participación activa tanto de docentes como de estudiantes. Pero esto amerita que inmediatamente pase el mes de julio, se vayan preparando los talleres de reforzamiento de manera virtual, por supuesto, para los docentes, de orientación y de preparación para la docencia virtual. Cualquier docente puede saber manejar la computadora, puede saber manejar los dispositivos, puede saber cómo se imparte docencia. Ahora, hay una parte que tiene que ver con la optimización del tiempo, que todo esto se adiestra y tenemos que tener adiestramientos muy puntuales y muy precisos en ese sentido. En un mes o dos, digamos, nosotros podemos decir que en esa parte de la adecuación, de la preparación del cuerpo docente para la docencia virtual, eso se podría hacer perfectamente en unos 2 meses más o menos, a partir de que concluya el mes de julio. Lo otro tiene que ver con seleccionar el contenido curricular que se va a priorizar. Hay que seleccionarlo y hay que irlo preparando y ubicándolo. ¿Cuál contenido irá a través de la radio y cuál contenido irá a través de la televisión? Ir adecuando los CTC, que tienen 90 y ¿cuántas emisoras, Rafael, tienen? 96. 96 emisoras. Ir identificando las emisoras locales para que podamos intervenir en aquellos sectores que son muy lejanos, en aquellos lugares lejanos donde no llega la internet y donde no vamos a poder hacer llegar la internet, si nos preparamos, si adecuamos, si utilizamos las herramientas precisas, si le damos el uso correcto y adecuado a la radio y a la televisión, tanto local como nacional, nosotros vamos a poder llegar a esos rincones, a esos sectores. También la ADP ha sugerido al Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, que coordinará con todas las instituciones que tengan que ver con estos temas, la instalación de puntos de internet en lugares primero donde hay comunidades de muy escasos recursos económicos y los padres no pueden garantizar internet para sus hijos e hijas. Entonces, que lo garantice el Estado a través de esos puntos de internet que pueden perfectamente estar laborando de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, a 5 de la tarde, según se entienda, y también llevarlo a lugares donde ahora no es posible que estén. Si hacemos esta combinación, entonces cuando ya todos estos insumos, y saber que también las autoridades tienen que prepararse para dotar de dispositivos electrónicos a los estudiantes y dotar de dispositivos electrónicos a los profesores para poder realizar esta labor. Hay que preparar, hay que identificar y priorizar cuáles son las competencias, cuáles son los contenidos que vamos a dar preferencia en este proceso, porque hemos de saber que no vamos a iniciar cuando sea pautado y entonces habrá ahí un tiempo que nos va a faltar. No sabemos cuál tiempo, qué cantidad de tiempo. Entonces, por tanto, eso es perfectamente
permisible, un currículo también que se maneje con flexibilidad, porque la situación que estamos viviendo es una situación muy compleja y nosotros pensamos que en este momento, con esta situación que se vive, sabiendo la condición de los centros educativos, sobre todo los públicos, que no pueden garantizar en este momento ni siquiera el suministro de agua potable permanente. Entonces, es una situación muy difícil que habría que ir también solucionando, de manera que hablar de presencialidad ni de semipresencialidad en este momento tampoco es posible, por lo que nosotros recomendamos que nos vayamos preparando, que nos demos un tiempo preparatorio para que cuando iniciemos con estos modelos, combinando, como nosotros le hemos dicho, un modelo híbrido que permita que optimicemos todas esas herramientas que están ahí, que solo tenemos que con responsabilidad asumir, dar la preparación debida. Esto, Rafael. Sí, eso es correcto, doña Xiomara. Yo creo que lo que abordó el Comité Ejecutivo en la pasada reunión, creo que enriquece muy bien el debate sobre el tema del año escolar. Y yo diría más que el tema del año escolar es una etapa. Yo creo que el país y el mundo está viviendo una etapa de ser afectado en términos bacteriológicos. Yo creo que no sabemos cuándo vamos a estar en época de los virus. Claro, así es. Es una guerra bacteriológica también lo que se está produciendo y eso tiene sus impactos y creo que el sistema educativo nacional tiene que prepararse frente a eso y estar en condición de manejar un modelo, como decimos, híbrido y flexible, que pueda adecuarse a las distintas circunstancias que pueda vivir la sociedad dominicana, y la educación debe ser incluso un instrumento de respuesta frente a esa realidad. Un instrumento de respuesta indica que, al igual que lo hicieron los maestros a partir de marzo, cuando se produjo los primeros llamados que asumieron el sistema educativo nacional sin que nadie se lo pidiera, y jugaron todo un papel estelar que no ha sido suficientemente evaluado, dicho sea de paso, ni valorado. El rol suficientemente reconocido en respuesta al tema de la pandemia, orientando a la familia, dándole seguimiento, llevándole paz en medio de la situación de incertidumbre que vivió la sociedad dominicana y está viviendo la sociedad dominicana, sobre todo las primeras semanas. La primera semana, marzo y abril, fueron unas semanas muy difíciles y ahí estuvo en el centro del hogar dominicano la voz del maestro. Creo que esa labor tan importante, fundamental del magisterio, nos indica que la educación puede seguir jugando ese papel a partir de los instrumentos tecnológicos que existen, y los maestros creo que podemos perfectamente y estamos en esa disposición. Lógicamente, yo creo que los maestros somos, digamos, de los actores de la sociedad y de los actores profesionales que tenemos quizás mayores sensibilidad frente a la humanidad, frente a nuestra familia, frente a nuestros estudiantes. Y creo que la disposición de los maestros la hemos sentido de manera activa. Yo creo, Xiomara, también que es muy importante recopilar la experiencia de la labor de los docentes en estos meses de pandemia, porque ahí hay una experiencia importante que puede perfectamente servir como modelo, sobre todo las experiencias más exitosas, como un modelo que podemos implementar y generalizar en todo el sistema educativo nacional. Yo vi por los grupos maestros haciendo real labor innovadora de educación. Claro, Rafael. Y cómo se conectaban con los estudiantes, cómo se conectaban con los padres, cómo los estudiantes intervenían y aportaban a la reflexión educativa que se estaba desarrollando en ese momento. Yo creo que esa labor tan importante del magisterio, me parece a mí que es una referencia clave de cómo armar el sistema educativo y cómo continuar el sistema educativo nacional en medio del momento en que nos encontramos en la pandemia. Yo pienso que hoy no hay dudas, justamente por ese comportamiento que tú mencionas, que tuvo el magisterio sin que nadie le exigiera nada. O sea, cuando hubo el llamado a confinamiento, el magisterio pudo haberse quedado confinado en sus hogares y no hacer nada, porque hay que decir y recordar
que esa decisión de impartir docencia vía sus plataformas, vía WhatsApp, que fue la más usada, y una situación muy incómoda, dicho sea de paso, esto no fue orientado por nadie. Esto fue una decisión que tomaron los docentes y que se universalizó en el sector educativo. Y hay que decir, Rafael, que a pesar de toda la ansiedad y de todo el estrés que esa práctica les generó, nadie los detuvo, continuaron impartiendo su docencia, tenían que entregar contenidos en horas de la mañana muy temprano y en la noche, a altas horas de la noche todavía, estaban recibiendo tareas que le llegaban a través de los celulares de los padres de los estudiantes, de manera que fue una situación bastante difícil y a eso es que nos referimos. Primero, hay que tomar esa iniciativa, hay que evaluarla y valorarla, reconocerla, porque no ha sido lo suficientemente reconocida. Pero además, esa experiencia estresante que vivió el magisterio, aun cuando no se quejen, lo sabemos nosotros, hay que mejorarla, y por eso nosotros estamos diciendo que lo que manda ahora es una etapa preparatoria del sistema educativo, para que eso no vuelva a ocurrir, para que encima del estrés que representa saber que estamos amenazados por la pandemia, que los docentes tienen que mantenerse orientando a todos los niveles, a los estudiantes y a las familias, bueno, pues que también no tengan que estar pendientes de la utilización de una plataforma que les genere estrés y que no les permita hacer la interacción con sus estudiantes de la manera que debe hacerse. Por eso es que le pedimos a las autoridades actuales que vamos a ir preparando, que debieron haber iniciado esta preparación hace ya 2 meses atrás, preparar, identificar las plataformas, ir preparándolas y a partir de los próximos días del próximo mes, entonces ir viendo cómo vamos a montar los talleres para ir dando la capacitación para la utilización de la plataforma cualquiera que sea que se decida. Preparar y segmentar cuáles son los contenidos que irán vía virtual y cuáles son los que vamos a transmitir a través de la radio y a través de la televisión. Eso también hay que hacerlo. Y nos parece que debe mediar una amplia campaña por todos los medios para ir concientizando a nuestros estudiantes para el momento que sea, el tiempo que sea, cuando sea, estén preparados. No sabemos en qué tiempo, en qué momento, pero que cuando les llegue, así sea dentro de un año, no sé, en el tiempo que sea, que les llegue el momento de volver a la presencialidad, estén preparados, porque tú lo dijiste, esto parecería ser una era de virus y de muchas situaciones de salud que vamos a estar confrontando. El propio coronavirus, no sabemos cuándo vamos a salir de él, en tanto no tengamos ya identificado una vacuna. Entonces, eso nos dice que vamos a vivir un tiempo con mucha dificultad. Entonces, hay que prepararse para la educación a distancia, que es lo que manda, irla montando, y después de que estemos preparados, entonces le ponemos fecha al inicio del año escolar. Eso es correcto, doña Xiomara. Me gustaría aprovechar para también llevar tranquilidad a los maestros que han estado, digamos, compartiendo por las redes la duda que tienen sobre qué va a pasar con aquellos maestros con situaciones de salud. Algunos han preguntado que si lo van a jubilar o lo van a pensionar compulsivamente, indicando que no es posible, que la ley yo creo que es bastante clara. No. Sí, de ninguna manera, y no. Tampoco, si no quieren entrar a un proceso así, tampoco es necesario, pero además que pueden perfectamente van a estar contribuyendo desde sus casas. Perfectamente está contribuyendo. Exactamente. Sí, y con el método que nosotros estamos planteando, si se asumiese este método, entonces eso permite que cualquiera desde su casa va a continuar impartiendo su docencia sin ningún problema, por el método que sea que le corresponda dar seguimiento, de manera que los compañeros y las compañeras con problemas de salud, que ese es uno de los motivos, Rafael, que debe llamar a las autoridades a saber que no se puede, de ninguna manera se puede contemplar ni mínimamente la presencialidad, ni semi ni completa por todo este tiempo, porque hay que pensar en el profesorado, hay que pensar en cuántos docentes tenemos nosotros hipertensos agudos, cuántos docentes tenemos con diabetes crónica, cuántos docentes tenemos en las aulas sobrevivientes de cáncer y tienen una carga académica.
en sus hombros. Entonces todo eso hay que pensarlo y ponderarlo. Ciertamente, yo creo que lo que estamos proponiendo es totalmente viable. Creo que la ADP está proponiendo una alternativa que yo diría que no es solamente de coyuntura, que puede verse permanente. Ya el sistema educativo debe considerarse el uso múltiple de múltiples herramientas y de múltiples estrategias para la educación, pero también que se mueva flexiblemente según las circunstancias que vayan ocurriendo en cada una de las regionales, de los distritos, en cada centro educativo. También creo que esta es la época de articular de manera eficiente la acción, vamos a decir, directa con el uso de la tecnología para poder avanzar en materia de educación en la República Dominicana. Muy bien, Rafael, me parece que ese es un tema fundamental para verlo mañana. Vamos a entregar, y es bueno que los maestros y las maestras que nos miran, que padres y madres y sociedad en su conjunto que nos mira, sepa que nosotros vamos a socializar con las autoridades entrantes, las autoridades que se proponen entrar el próximo 16 de agosto, todas estas iniciativas que nosotros hemos plasmado, vamos a socializarla para que de todo esto y de todas estas consultas salga lo mejor, lo que más conviene, sobre todo para preservar la vida y la salud de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y también, Rafael, del personal que nos apoya en los centros educativos, que también es un personal que en la mayoría de los casos tiene edades que los comprometen, que los hacen vulnerables a esta situación del coronavirus, de manera que nosotros estamos atentos, estamos aportando y vigilantes para que la medida que se tome sea en pos de preservar primero que nada la salud de la comunidad educativa y la vida, por supuesto. Bueno, doña Xiomara, finalizamos el programa del día de hoy agradeciendo la audiencia de los maestros, pero también de la familia que yo sé que está compartiendo el día de hoy. El próximo programa estaremos en un nuevo programa Orientación Magisterial. Gracias por el favor de la sintonía y hasta la próxima.